Ahora sí, ya estamos grabando. Buenas noches de nuevo a todos. Después de casi un mes de sesiones, un mes de clases, estamos hoy día ya terminando nuestro pequeño curso acerca de profetas menores. Y el día de hoy vamos a trabajar tratando de sacarle el máximo jugo posible, en medida de nuestras cortas posibilidades, al libro de Malaquías. El libro de Malaquías, queridos hermanos, es el último libro de los profetas menores y al mismo tiempo es el último libro de todo el Antiguo Testamento. El libro de Malaquías, escrito por el profeta Malaquías, que es relativamente contemporáneo tanto a Zacarías como al mismo Ageo, generalmente Malaquías, al momento de estudiarse, se lo estudia casi a la par de Ageo. Como hemos visto el día de ayer, el libro de Zacarías es un libro que es un poco muy difuso, ¿no? O sea, es un libro que realmente es complejo de estudiar y ayer lo hemos hecho, pero el libro de Malaquías es un libro más directo. El libro de Malaquías, escrito por el profeta Malaquías, como siempre estamos empezando por ver un poquito del contexto de este señor Malaquías. El nombre Malaquías significa mensajero de Dios, mensajero de Dios. Ahora, todos los que saben algo de hebreo saben que la palabra de mensajero de Dios en una sola palabra se traduce casi como ángel. Malaquías significa mensajero de Dios o ángel. Este mensajero de Dios iba a tratar de responder a Israel algunas cuestionantes. Y algunas cuestionantes, me refiero a algunas preguntas que Israel tenía en todo el momento que Israel estaba intentando reconstruir su templo, reconstruir sus murallas, reconstruir sus casas, reedificar su cultura. Nosotros vemos a Malaquías como un libro que es altamente profético, altamente mesiánico, y vemos como un libro que es de enorme bendición para todos. El texto del libro de Malaquías se puede resumir, y como siempre estoy recurriendo a varios comentaristas, no es una cosa que realmente yo me lance a comentar o me lance a estudiar por mi cuenta. Es mucho que tiene de lo que el Señor ha puesto en mi corazón, es mucho que tiene de lo que he podido entender en la palabra, pero también es bastante que tiene de lo que he podido revisar de personas que saben mucho más, muchísimo más que yo. Y realmente todos coinciden de que este libro tiene un propósito, y el propósito es enseñar al pueblo de Dios que Dios no cambia. Repito, Malaquías tiene el propósito de enseñar al pueblo de Dios, a Israel, que Dios no cambia, que es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. De ayer, de hoy y siempre. Es el mismo Dios, porque Dios no cambia. El libro de Malaquías, a diferencia de los demás profetas menores, muestra una estructura de diálogo. ¿Qué es una estructura de diálogo? Es increíble como hay profetas que hablan con Dios, pero en ningún caso hay profetas que le discuten a Dios. Nosotros vemos a un Habacuc que habla con Dios y Dios le responde, y hay un diálogo fluido. Vemos incluso a un Job que habla con Dios y Dios le responde y hay un diálogo fluido. Lo mismo con Isaías, con Jeremías, con todos los profetas. Pero Malaquías es especial. Es especial porque el diálogo no es fluido, es cortante. ¿Qué significa cortante? Es un profeta que está mostrando cómo el pueblo, le hace como el ser humano, no le deja a Dios hablar. Le hace, no le deja a Dios responder. Varios de ustedes, me imagino que la mayoría de ustedes, tiene la experiencia, tal vez no todos, de criar hijos. Y cuando crías hijos, una cosa desesperante es cuando el hijo no te deja hablar. A ver, yo quiero enseñarte algo, hijo, y quiero decirte que hagas esto o no lo hagas, independientemente de la edad que tenga tu hijo. Hay un momento que te empieza a reaccionar como si fuera un niño pequeño lleno de rebeldía, un niño pequeño con las orejas completamente tapadas y un niño pequeño el cual lo único
que hace el momento que hablas con él es directamente pensar una respuesta rápida. No importa lo que le estés diciendo, este niño pequeño te va a escuchar con los brazos así cruzados, es pensando en su mente qué te va a responder. Y termina en un diálogo de sordos. El niño reconoce que tú eres el papá, reconoce que tú tienes autoridad y reconoce que tú tienes respuestas a preguntas, a situaciones, lo que sea. Pero también reconoce que él puede excusarse y él puede defenderse de ti. Muy difícilmente el niño pequeño va a aceptar lo que tú le tengas que decir. Es muy difícil. Eventualmente lo tiene que hacer porque tú eres el papá. El Señor va a aceptar. No tiene que aceptar nada. El Señor es Dios. Pero tú, pregunta, ¿vas a aceptar lo que el Señor te tiene que decir? Puedes llegar a un punto de madurez en que verdaderamente vas a poder aceptar lo que Dios quiere decirte. A ver, vámonos al libro de Malaquías, capítulo 1, versículo 1. Hoy día vamos a picar algo con el Antiguo Testamento. Entonces, si bien siempre les digo, tengan Biblia abierta, hoy día prepárense para buscar algunas cosas. Capítulo 1, versículo 1 del libro de Malaquías. Capítulo 1, versículo 1 dice lo siguiente. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Este versículo 1 tiene algunas palabras fuertes. En primer lugar, no dice palabra de Dios vino a... No. Dice profecía. La palabra profecía significa palabra de Dios, pero generalmente nosotros la asociamos como algo relacionado con el futuro, con el tiempo futuro. Y eso es lo que Malaquías precisamente quiere. Malaquías se presenta todo el contexto, todo el contenido de su libro como un libro que tiene relación con el futuro, con cosas que todavía no han pasado, por un lado. Por otro lado, tiene otra palabra fuerte, el primer versículo. Dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel. No dice para Israel, dice contra. ¿Qué significa contra? Significa algo que va a confrontar al pueblo. Esto no va a ser suave. Esto no va a ser blando. Esto va a ser evidentemente duro y fuerte. Y esto, desde el primer versículo, uno cuando lee una carta, cuando lee un correo, cuando lee un WhatsApp o lo que sea, la primera línea te dice, buenos días, tengo algo que decirte, tenemos que hablar. Y cuando tú ves esa línea escrita por un familiar, por un maestro o por quien sea, tú sabes que lo que contiene por detrás ese mensaje no va a ser algo agradable. Y verdaderamente lo que va a venir no es agradable. Y Dios tiene toda la paciencia de un padre, tiene toda la paciencia del universo para empezar a recomendarte. Y realmente el versículo 2 empieza con 4 palabras que son maravillosas, maravillosas, hermanos. Dice lo siguiente, yo os he amado, yo os he amado. Esto es un presente continuo, no es pasado. ¿Qué significa presente continuo? Que los he amado desde antes de la creación del universo y que los sigo amando y que los sigo amando y los voy a seguir amando hasta el fin. Yo os he amado, me he enamorado de ustedes. Presente continuo para los que saben de gramática. Dice Jehová, y ustedes dijisteis, ¿en qué nos amaste? A ver, esto es una locura. Dios le dice a su creación, yo te amo. Y su creación le responde, ¿en qué me amaste? ¿Y no te suena eso a un niño malcriado que tú como padre le dices, te amo, y el niño malcriado te responde, demuéstralo. Te amo, demuestra que me amas. Te amo, tú nunca has hecho nada por mí. O sea, miren el atrevimiento. Y Dios aquí está siendo retórico. Dios está colocando palabras de respuesta en su pueblo, en el profeta. El profeta está hablando de un diálogo retórico. Y dice lo siguiente, ¿en qué nos amaste? Y el Señor responde, ¿no era Esaú, hermano de Jacob, dice Jehová,
y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales en el desierto. Hay mucha gente, y es posible que hayan escuchado esto, que tiene un verdadero conflicto con lo que significa la doctrina de la predestinación. La predestinación dice, palabras más, palabras menos, no lo voy a discutir ahora, porque no sé cómo poder discutir eso. La predestinación dice que el Señor nos ha creado desde antes de la creación del mundo para salvación y que hay gente que nace destinada a ser salva y hay gente que nace destinada a ser condenada. Eso dice la predestinación. Hay mucha gente que le atribuye esta doctrina a Juan Calvino. Y es por eso, es posible que hay mucha gente que confronta con la gente que habla de predestinación y les va diciendo, ustedes son unos calvinistas. Hermano, la predestinación no es una doctrina calvinista. La predestinación es una doctrina bíblica. Hay personas que dicen, no es justo que Dios haya elegido desde antes de la creación del mundo a personas para ser salvas. Y no es justo que haya elegido desde antes de la creación del mundo a personas para ser condenadas. Yo he hablado en varios debates acerca de la predestinación, defendiendo la doctrina bíblica, y les comento que hay un montón de cristianos que yo conozco que se oponen a la doctrina de la predestinación. Y muchos de ellos hablan y se identifican con una doctrina denominada doctrina arminiana. Los arminianos dicen que el ser humano tiene libre albedrío. Y como tu libre albedrío, con tu libre albedrío, tú eliges voluntariamente qué vas a hacer de la vida. En otras palabras, tú eliges si vas a ir por el camino recto o por el camino angosto. Ellos tienen sus versículos, los calvinistas tienen sus versículos y se van peleando en debates todo el tiempo. Eso lleva aproximadamente, wow, unos 500 años de historia y realmente es interesante ver sus debates. A mi criterio, es a veces un poco inmaduro entrar en estas polémicas. ¿Por qué? Hermanos, llevo de cristiano más de 20 años y realmente yo he tenido la oportunidad de ser maestro de la palabra por lo menos 15 de estos 20 años a nivel universitario. Y realmente a mí me llama la atención que todas las personas, que todo el mundo que discute y debate acerca de la predestinación, todos los que debaten acerca de la predestinación son cristianos. Nunca he escuchado a un mundano que diga yo me opongo a la teoría de la elección. Yo me opongo a la doctrina calvinista, entre comillas. A ellos no les importa. ¿A quiénes les importa? Les importa a la gente que dice, yo he elegido al Señor. El Señor no me ha elegido a mí. ¿Por qué? Porque el mérito es mío, no es de Dios. Ahora, acá, en este versículo 2, Jehová dice, yo amé a Jacob. El versículo 3 dice, y a Esaú aborrecí. Y no dice por qué. No dice por qué. Si estamos hablando de obras entre Jacob y Esaú, Jacob no era mejor que Esaú, desde ningún punto de vista. Si hablamos de obras, nosotros vemos en toda la palabra personas completamente imperfectas. Vemos a un rey David que era adúltero, vemos a un Moisés que era un asesino, vemos a un apóstol Pablo que era un cazador de cristianos, vemos a un apóstol Pedro que era un traidor. Y todos ellos ocupan un lugar de privilegio al lado de la mesa del Señor. Es impresionante que no vemos un solo caso que nos pueda mencionar un esbozo de salvación por obras. Malaquías es directo y te dice, ¿en qué nos amaste? Y Malaquías dice, el Señor te responde esto, Esaú, hermano de Jacob, yo lo he desechado, yo lo he desechado, yo me he ido por ti.
Si tú estás escuchando este mensaje, tú estás en su lista. Tú eres amado por el Señor. Ahora, alguien dice, ¿por qué Dios me ama? No lo entiendo. ¿Por qué Dios me ama? Saben, hermanos, hay personas que realmente no pueden entender cómo Dios los ama. Y saben una cosa, si tú piensas eso, o sea, si tú te pones a pensar en eso, realmente no lo puedes entender. Yo no lo entiendo. ¿Quién puede entender por qué el Señor ha desechado gente mucho mejor que yo? ¿Por qué el Señor ha desechado gente con más talento que yo, con más dedicación que yo, incluso con más dones que yo? Hermanos, en la vida cristiana, yo he visto en las congregaciones que el Señor me ha tocado, me ha tocado ponerme, he visto caer, no decenas, no cientos, miles de personas, pero miles, no estoy exagerando, miles de personas, y estoy seguro que ustedes también. Personas que tú veías que tenían futuros prometedores en la iglesia, personas que han caído en todo tipo de pecados, pero también he visto personas que han caído de todo tipo de pecados, tal vez peores que los anteriores, pero que se han levantado. El Señor pone el querer y el hacer. Él pone puertas de salida a todas las cosas. El rey David es un ejemplo que realmente, si tú lo ves de una forma completamente objetiva, es un ejemplo que podríamos decir hasta turbio. El rey David en una ocasión, sus hombres le dijeron, rey David, estás muy mayor y vamos a ir nosotros a la guerra y tú quédate en tu palacio. David, como no sabía qué hacer, salió de la ventana de su habitación, vio una mujer y la codició y ordenó a sus soldados que la trajeran a su lecho y tuvo relaciones con ella. Después de eso, se dio cuenta que esa mujer era una mujer casada y se dio cuenta que estaba casada con uno de sus capitanes. Para cubrir el hecho, ¿qué hizo? Ordenó que al esposo de la mujer lo pongan en primera línea de la batalla para asegurarse que esté muerto. Y una vez que el esposo de la mujer, llamado Urías, fue ejecutado, fue muerto por los filisteos, por mano de los filisteos, por una orden de David, dejando solo ahí adelante, David fue y tomó a la mujer como esposa. Pasó el tiempo y vino un profeta y confronta al rey. Y el rey tenía dos opciones. Opción número uno, aceptar su pecado. Opción número dos, cubrirlo. ¿Saben? Él decide aceptar su pecado. Y él decide arrodillarse y pedirle perdón al Señor. El Salmo 51 es una muestra de cómo puede ser un corazón compungido y humillado, un corazón que realmente se derrama delante del Señor, aceptando su pecado y pidiéndole perdón. La historia no termina ahí. La historia deriva en que David tiene un hijo con esta mujer y este hijo muere. Y después el padre de la mujer organiza junto con uno de los hijos de David un golpe de estado. Hay miles de muertos en Israel y fue una seguidilla de hechos, una seguidilla de cosas que fueron pasando, que todo se originó por el pecado de David, un pecado que estuvo a punto de destruir el reino. Cuando David murió, el Señor elige por siguiente rey al hijo de esta mujer, Salomón. Y el Señor, en los primeros capítulos de Crónicas, se presenta a Salomón y le dice, quiero que andes delante de mí recto, recto como anduvo David tu padre, un hombre conforme a mi corazón. Y uno ve eso y realmente le llama la atención, porque uno dice, parecería que el Señor está hablando de otro personaje, porque cuando tú lees primera y segunda de Samuel, tú te das cuenta que David en el fondo no era mejor que tú, hermano, no era mejor que tú. La única diferencia es que él confiaba en un Señor perdonador. La única diferencia es que Dios sabía de qué estaba hecho David. Cuando el Señor confronta a Saúl, y el pecado de Saúl era un pecado muy extraño.
Ha habido un momento en que Saúl entra en guerra con los amalecitas y ha habido un momento en que después de ganar la guerra, eh, el profeta Samuel le dice y le ordena a Saúl que liquide a todos, que no deje vivos ni a los niños ni a los animales, que los erradique a los enemigos de Dios. Pero resulta que Saúl no lo hace. Saúl aparta el ganado, el mejor ganado, el más gordo, el más hermoso, perdona la vida de varias personas y no solo eso, también perdona la vida del rey Amalecita. Y cuando el profeta Samuel confronta a Saúl, Saúl le dice algo realmente asqueroso. Le dice, está bien, pero que nadie se entere. Samuel, que nadie se entere, no divulgues esto, que no salga de estas cuatro paredes. Y eso verdaderamente tanto a Samuel como a Dios mismo les revolvió el estómago. Y realmente Dios le dice a Samuel, me arrepiento de haber colocado por rey a Saúl. No es que Dios estaba sorprendido, Dios sabía que iba a pasar eso. Dios quería enseñarnos a nosotros que no te fijes en lo alto y en lo hermoso de su parecer o de su estatura, porque Dios mira el corazón. El corazón de Jacob es el corazón de una persona conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? No lo entiendo. Dios lo entiende, algún día lo vas a preguntarle. No lo entiendo. Todo lo que yo leo en Jacob son errores. Todo lo que lo leo y puedo ver en Jacob, en la historia de Jacob, y se identifica mucho conmigo, son caídas, son tropiezos. Pero a pesar de eso, Dios mantiene el pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y Dios sostiene a Jacob como el patriarca de una gran nación, como el padre de 12 hijos, los cuales iban a encabezar un reino completo, el pueblo de Dios. Verso 3, a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación, abandoné su heredad para los chacales del desierto. ¿Por qué? Eso lo hemos visto en anteriores profetas. De Saúl vienen los edomitas. Y los edomitas en un momento dado traicionan a sus primos, traicionan a los israelitas. ¿Cómo los traicionan? No prestándoles ayuda en un momento dado cuando tienen problemas con invasores extranjeros. En un momento dado, inclusive en los profetas menores hemos leído que los edomitas se ríen en el sufrimiento de Israel y eso Dios no lo va a perdonar. Dios es fiel y ha sido fiel con Esaú, pero sus descendientes le han fallado completamente. Versículo 5, vuestros ojos lo verán, van a ver todo lo que voy a hacer con Esaú, y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Si tú me preguntas en qué te he amado, en esto te he amado. Te he escogido, te he elegido, te he escogido, eres especial. Versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy tu padre, ¿dónde está mi honra? Mire, este diálogo es un diálogo de padre e hijo. A ver, de nuevo. El hijo honra al padre. El siervo, el esclavo, honra a su señor. Y si yo soy tu padre, ¿dónde está mi honra? ¿En qué me están honrando? ¿En qué me respetan? ¿Cómo reconocen que realmente yo soy el padre de ustedes? La relación que acá muestra Dios con su pueblo no es una relación de un creador con su creación, no es una relación de un rey con sus vasallos, ni siquiera es la relación que podríamos ver entre Dios, creador del universo, y meras criaturas. Es de un padre y un hijo. Quiero ser su padre y quiero que ustedes me respeten y me honren como tal. Yo no soy el amo, yo no soy el amo que los va a obligar. Yo quiero que me amen por lo que soy y por lo que he decidido que ustedes sean. Ustedes son mis hijos escogidos. Y les dice, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Ustedes ni siquiera me temen. Le habían faltado el respeto, le habían faltado todo.
Dice Jehová de los ejércitos: vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? El Señor sabe de antemano inclusive tus excusas. Mira, esto es un diálogo que si bien se podría parecer al diálogo que vas a tener con el Señor en el día del juicio. El Señor sabe las respuestas que le vas a dar, las preguntas tontas que le vas a hacer. Imagínate que el Señor te esté retando. Tú no me respetas, tú no me honras. Y ni siquiera dice tú no me amas. No lo pregunta de esa manera. Dice tú no me respetas, tú no me honras. Sabes que soy tu padre y no me tratas como tal. Y dice, yo sé que en este momento estás pensando lo siguiente. ¿En qué te he deshonrado? Versículo 7. ¿En qué te hemos deshonrado? Explícame. O sea, hombre, ser humano, ¿cómo puede ser tan majadero? ¿Cómo puede ser tan atrevido? Hermanos, nosotros en este momento estamos en los zapatos de Israel, en los zapatos de una nación rebelde. Estamos identificados con este pueblo que ha vivido todo lo que hemos leído en el Antiguo Testamento completo. No es una historia alegre, es una historia de amor, es una historia de persecución, de persecución. Es el Señor que está persiguiendo a su pueblo y lo está buscando atar con lazos de amor. Es la historia de un padre que quiere rescatar a su hijo y el hijo no se deja. Y cuando las cosas están bien, el corazón de la gente está peor. ¿En qué te hemos deshonrado? Respuesta. Ustedes pensaron que la mesa de Jehová es despreciable. ¿Qué significa la mesa? La mesa significa el poder compartir con el Señor. Hermanos, una cosa que realmente es un tema muy amplio de tocar y no tengo el tiempo, es la estructura de lo que significa la cena del Señor, lo que le llamamos la Santa Cena. La Santa Cena, hermanos, ha habido guerras acerca de esto, acerca del concepto de la transubstanciación y la consustanciación y cosas que en la historia de la iglesia ustedes lo pueden revisar. Pero en realidad, la Santa Cena no es un acto completamente divino, es un acto cuasi natural. El Señor Jesús toma vino con sus discípulos y parte el pan, pero la cena no consiste en vino y en pan. Como era el tiempo de Pascua, en la Santa Cena se comió cordero y se comió cordero con las hierbas y con todas las cosas que comen los judíos desde el libro de Éxodo. Jesús les dice a sus discípulos, yo voy a compartir esta mesa con ustedes. Quiero llegar y compartir esta Pascua con ustedes. Hermanos, les voy a entrar al contexto judío. Los judíos, y eso quisiera que lo escuchen, se lo anoten y lo recuerden muy bien. Los judíos no comen con cualquiera, no comían con cualquiera. Muchos de nosotros, porque vivimos lejos de nuestras fuentes de trabajo, etcétera, a veces terminamos teniendo que comer en la calle. Los judíos nunca comían en la calle. Las posadas de los judíos funcionaban así. Vendían comida, pero generalmente los que iban a las posadas eran romanos. Los judíos tenían su propia comida hechas por las manos de sus familias o de ellos mismos e iban a esconderse al monte para comer aislados. Para ellos, el compartir la mesa significaba algo muy cercano. Era algo muy, entre comillas, íntimo, espiritualmente hablando. Ellos no comían con cualquiera. Ellos solamente se sentaban a la mesa a comer con sus familias o con gente que realmente querían mucho. Los judíos nunca comen con cualquiera, jamás. Los judíos solo comparten la mesa con gente que verdaderamente aprecian, verdaderamente aman o respetan. Jesús nos invita a su mesa. Y la Santa Cena consiste en que nosotros en la congregación partimos el pan e invitamos el vino, señal
de que reconocemos que todos los que estamos congregados en su nombre, estamos compartiendo la mesa con Él. Este versículo 7 hace referencia a esa Santa Cena. Ustedes han pensado que mi mesa es despreciable. En otras palabras, y miren este tema desde el punto de vista profético. Aquí nadie había hablado jamás de una Santa Cena, cosa que Jesús iba a instituir 500 años después. Y aquí Malaquías habla de la mesa. El Señor te ha invitado a su mesa y tú lo has dejado plantado. Hay historias que cuenta Jesús precisamente que vienen a colación de esto. La historia del hombre rico que hace una gran fiesta y que de pronto sus amigos no van, lo desprecian completamente. Y el siervo del hombre rico le dice, los amigos que has invitado no han venido. Y el hombre rico da una orden y le dice, abre la puerta y ve por los más pobres con los menospreciados, por todos los que están en la calle y mételos a la casa y siéntalos en mi mesa. Y los invitados a esta mesa que no han venido se quedan fuera. Algo muy parecido a lo que nosotros vemos en la historia de la Sulamita en el Cantar de los Cantares. Si tú no aprecias esa mesa, el Señor te va a reemplazar. Parte de la gloria de la salvación es cuidarla. Parte de la gloria de la salvación es reconocer el precio que ha pagado el Señor por tener en su mesa una silla con tu nombre. Una silla que, por cierto, no la vas a perder. Sin embargo, si no lo aprecias, posiblemente nunca has tenido una silla y nunca lo has entendido. La teología de la doctrina, perdón, de la predestinación es algo muy fuerte de poder entender, hermanos. Demasiado fuerte. Aquí habla de una mesa despreciable. ¿Cuántos de ustedes conocen gente que realmente no aprecia lo que significa congregarse en una iglesia? Gente que no aprecia verdaderamente la oportunidad que tenemos en nuestro país, en la región del mundo en que estamos, que nadie te persigue por ser cristiano. Nadie te confronta por el hecho de declarar tú tu fe abiertamente. Nadie te confronta porque el domingo andes con una Biblia gigante por las calles. Te miran raro, pero legalmente hablando no te pueden hacer nada. En otros países te pueden meter a la cárcel por menos de eso. En mi carnet de identidad, donde dice profesión, yo le echo poner la última vez que lo he renovado, pastor evangélico. Tengo credenciales de ordenación. Yo tengo un título en ingeniería y una licenciatura en educación. Pero para mí, mi identidad prima, soy pastor evangélico. Tengo que trabajar para vivir porque el Señor me ha puesto eso. Pero yo trabajo como ingeniero, pero mi profesión para mí es pastor evangélico. Yo, hermanos, realmente aprecio mucho el que Dios me haya invitado a su mesa. Y es una cosa que me llena de terror que en algún momento pueda llegar en mi corazón a aborrecerlo o a despreciarlo. Yo no quiero despreciarlo. Yo realmente lo aprecio y lo aprecio a tal punto, pero a tal punto que es el eje de toda mi vida. Y hablo completamente de forma personal. No estoy confrontando con ustedes, no me toca. Yo no soy su pastor. A la hora de la hora, cada quien va a dar cuentas de sí mismo y va a dar cuentas de su propia vida. No te atormentes con tus hijos, con tu esposa, ora por ellos, ora con ellos, pero a la hora de la hora la salvación es personal, es individual y por eso la palabra dice que la cuides. Versículo 8. Y cuando ofrecisteis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Qué duro está esto. A ver, muchas personas en el campo, una vez, yo conocí a una señora que su chanchito, dice que su pastor me contó esto. Esa señora me dijo y me contó toda su historia, que era interesante, era extraña. Y contó lo siguiente el pastor en el campo. Contó de que la señora vino un día y dijo, mi chanchita está embarazada y va a tener 2 chanchitos.
Y uno de los chanchitos va a ser para la congregación, va a ser para el Señor. Y el pastor le escuchó con ternura, no pasó nada. Fue pasando el tiempo y cada domingo iba la señora y decía lo mismo, hasta que dio el tiempo en que el chanchito, la chanchita tuvo dos chanchitos y uno de ellos nació muerto. Y la señora vino y le dijo al pastor, pastor, le cuento que el chanchito del Señor se ha muerto. Y el pastor no le dijo nada. Y la historia suena hasta graciosa, pero te cuento que esa historia ejemplifica cuál es el corazón que varios de nosotros tenemos. Darle al Señor lo peor. A ver, a ver si me dejo entender. ¿Qué significa darle al Señor lo peor? Lo peor de tu tiempo. ¿Cómo lo peor de mi tiempo? ¿Cuánta gente ustedes conocen, especialmente hablando a los pastores, que vienen a la congregación tarde? Haces el culto a las 8 y la gente llega a 8:30. Entonces dices, moveremos el culto o la reunión a las 9 para que la gente llegue temprano. La gente va a llegar 9:30. Y dices, vamos a estirando, ¿qué les parece si empezamos la reunión a las 10 para darle comodidad a la gente? La gente llega a las 11. Si tú dices, vamos a empezar la reunión a las 11, 11:30, la gente ya no va a venir. Entonces, los pastores andan desesperados con eso. ¿Por qué las personas vienen tarde a los cultos? Alguien me dice, muchas veces las personas hacen cosas con el Señor que no harían con sus jefes, con su trabajo. A tu trabajo, si tú llegas media hora tarde, ya no vengas. Hay gente en la congregación que llega 1 hora tarde. Cuando a mí me toca predicar, es una cosa frustrante porque yo veo la gente. Y yo a veces les reto, ¿no? Y desde el púlpito. Y cuando haces eso, la gente se enoja y al final el malo eres tú. Porque en el fondo lo que estás haciendo es velar por el testimonio de los demás, de la gente que ha llegado temprano, pero tienen que, es como llegar tarde al cine, ¿no? Hay gente que llega tarde y se va a sentar más adelante y en plena prédica empiezan a entrar entre las bancas, permiso, permiso, y a veces cuando no tienes sujeres atentos es un problema, ¿saben? De esas personas dicen que les has dado lo peor, el animal ciego para el sacrificio. Pensa en tu tiempo, pensa en tu ofrenda, pensa en el esfuerzo, pensa inclusive en la etapa, en la época de tu vida. Respeto muchísimo, Señor, no saben cuánto. Respeto mucho a las personas mayores que dedican su tiempo al Señor. Pero les cuento una cosa. Muchas de estas personas mayores no están dedicando su tiempo al Señor porque lo hayan conocido a Dios siendo mayores, siendo grandes. Varios de ellos dedican al Señor su tiempo en la vejez, cosa de que no han dedicado cuando tenían toda la vida por delante. Hay personas, varios de estos adultos mayores, que están en la congregación y cuando hablas con ellos te dicen, sabes, pastor, yo conozco al Señor desde mis 15 años. Y es increíble que conozcas al Señor desde tus 15 años y recién cuando tienes 60, 70 años te empieces a acordar de Él. Es increíble. Y tú dices, ¿qué has hecho los mejores años de tu vida? Entre los 15 y los 50, 60 años, son el mejor tiempo de tu vida. Y no puedes decir que no lo conocías. Me acabas de decir que lo conocías. Y dice, no, pastor, es que no sabe, yo he tenido que trabajar y ha sido complicada la vida. Hay hermanitos que yo he casado, en serio, hay hermanos que yo he casado. Y después de casados, hermanos líderes en la congregación que se alejan de Dios. Y no es que se alejan de Dios, que se vayan al mundo, ni mucho menos, sino que ya no lo colocan como prioridad central de su vida. Hermanitos que nunca se faltaban a las reuniones de oración, a las reuniones de alabanza, nunca se faltaban a nada, de pronto solo están viniendo los domingos y eventualmente van a dejar de venir inclusive los domingos. He conocido pastores que nos han pedido licencia porque les ha llegado un hijo. Ellos dicen, este tiempo voy a descansar de la congregación porque Dios me dice que tengo que dedicarme a mi familia. Perdóname, eso sí que no te lo creo. Para el Señor, y eso lo vemos desde el primer versículo de Génesis, Él es la prioridad para todos. Dios no comparte su gloria con absolutamente nadie, nadie, ni siquiera con tus hijos.
¿Tienes dudas al respecto? Ve la historia de Abraham. Dios lo probó hasta el límite. Le dijo, tanto has orado por un hijo, yo no quiero que ese hijo me reemplace en tu corazón. Toma al hijo que te he dado, al que tanto amas, llévalo a ese monte y sacrifícalo por mí. Y Abraham baja la cabeza y dije, acepto. Dios dio, Dios quitó. A la hora de la hora, Dios le da una lección. Dios lo prueba hasta el límite. Y Dios dice, has cumplido. Yo te entrego un cordero, ¿para qué? Para reemplazar el sacrificio. Yo demando un sacrificio y no vas a sacrificar a tu hijo, vas a sacrificar al mío, dice el Señor. ¿Saben? La relación que tenemos con Dios se va ejemplificando aquí en Malaquías de una forma maravillosa. Por medio de cada uno de estos versículos, puedes armar toda la teología cristocéntrica arrancada desde Génesis. Este capítulo, este libro, perdón, te arma, te articula toda la teología del Antiguo Testamento, muy parecido a lo que hace Apocalipsis con el Nuevo Testamento. Versículo 9. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradecerle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Me has quitado mi tiempo, me has quitado mi ofrenda, me has quitado todo, dice el Señor, y ahora me vas a agradecer. ¿Cómo vas a agradecer si es que tú te portas de esta manera? ¿Saben, hermanos? Lo peor acá es que no está hablando con incrédulos, está hablando con su pueblo. Sería bien fácil que este mensaje esté dirigido a Nínive o esté dirigido, no sé, a Egipto, a una nación impía como Filistea. No, está dirigido a Israel, a sus hijos, a los hijos escogidos de Dios. Versículo 10. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia de vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. ¿Saben? Hay un versículo en Malaquías que la gente utiliza para ofrenda. Hay un versículo que lo vamos a ver más adelante, que la gente utiliza como un gancho para motivar a las personas, a los miembros, para que vayan corriendo al altar y no le roben al Señor. Pero, ¿saben? Este versículo 10 parecería un contraste con el versículo que va a venir después, porque ahí dice, yo no tengo complacencia de vosotros, dice Jehová de los ejércitos, y no voy a aceptar la ofrenda de tu mano. No lo voy a hacer. ¿Saben, hermanos? En la historia de Caín y Abel, hay gente, comentaristas bíblicos y muchos pastores que conozco, que dicen que el problema de Caín y Abel fue la ofrenda. ¿Por qué? Porque aparentemente Abel sacrificó un animal, el cual estaba instituido desde Adán. En cambio, Caín sacrificó vegetales. Y les comento que en el Antiguo Testamento es lícito sacrificar vegetales. Eso no fue el problema. El problema fue que Jehová, cuando llevas tú la ofrenda al altar, no se fija en la ofrenda. La ofrenda en el fondo no importa. Se fija en tu corazón. Jesús te lo plasma de una forma exquisita en el momento en que nos enseña, que nos muestra, que nos cuenta la historia de la viuda pobre. La ofrenda de la viuda. Una señora que tenía probablemente 5 monedas y dio una, versus un hombre que tenía infinita cantidad de riqueza y dio ¿para qué? Para recibir los halagos del pueblo. Jesús les dice a sus discípulos, de cierto en cierto os digo, que esa señora, esa humilde viuda, dio más que todos ustedes, porque esa señora dio de lo que no tenía. La ofrenda de la viuda, el principio de la gente que da poniendo su corazón en el altar. No la gente que da con odio, no la gente que da con resentimiento, no la gente que inclusive da con vanidad. Saben que hay personas que al momento de ofrendar,
ofrendan de una forma muy escandalosa. Yo he visto en la congregación de gente que parece de una preste, ¿no? Que llegan con una banca o llegan con un teclado, una batería, a ofrendar a la iglesia en pleno culto y dicen, he decidido como familia ofrendar esta banca o regalar un auto o cualquier cosa a la congregación y esperan ahí adelante recibir aplausos del pueblo. O sea, hermanitos, ¿dónde estamos? Esto no es un club, esto no es un equipo de fútbol para que tú regales jugadores, ¿saben? Y Jesús cuando nos habla nos dice que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. El tema de la ofrenda no es un desperdicio de tiempo. No. El tema de la ofrenda tampoco es directamente una obligación para nosotros. El tema de la ofrenda, hermanos, es un privilegio. Tú tienes el privilegio de entregarle al Señor de lo que Él te ha dado con el objetivo claro, con el objetivo exquisito de recibir del Señor, no al 100 por 1, esto no es teología de la prosperidad, de recibir del Señor una sonrisa de complacencia, sabiendo que tú estás dejando en el ofrendero tu corazón. Eso dice acá. Versículo 11, porque desde donde el sol nace hasta donde el sol se pone, es grande mi nombre en las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Este versículo 1:11 nos da a entender cosas muy extrañas. ¿Por qué extrañas? Porque recordemos que esta carta de Malaquías, que originalmente es una carta, está siendo escrita, está siendo redactada para su pueblo escogido. Y su pueblo escogido, me imagino que está choqueado cuando el versículo 11 dice que el nombre del Señor es grande entre las naciones y en que en todas las naciones se está ofreciendo para él incienso y ofrenda limpia. Y grande es su nombre entre todas las naciones. En otras palabras, Señor, un ratito, ¿no que nosotros éramos los escogidos? ¿Por qué aquí hablas de que tu nombre está siendo proclamado en las naciones? Señor, nosotros somos los israelitas. El resto del planeta son impíos. No te merecen, Señor. A ver, ponte en los zapatos de los judíos. Los judíos ortodoxos en los tiempos de Jesús todos los días oraban de esta manera, casi rezaban de esta manera. Ellos decían en primer lugar, Señor, gracias te doy por no hacerme impío como uno de estos. Y segundo, te doy gracias por no hacerme mujer. Ese era el criterio de los varones judíos ortodoxos. ¿Saben, hermanos? Ese casi racismo que tenían los judíos para con el resto de las naciones era verdaderamente el eje de su perdición final. Al apóstol Pablo, a Saulo de Tarso, lo habían comisionado para ser un cazador de cristianos. Y alguien pregunta si a ellos no les interesaba Jesucristo, ellos no lo aceptaron a Jesucristo como Mesías, como enviado de Dios, ¿por qué les interesaría que uno de los apóstoles de Cristo, Pablo, se le ocurra ir a predicar hasta lo último de la tierra? ¿Por qué les molesta a los judíos que haya habido otra religión paralela al judaísmo, la cual proclame que Jesucristo, un individuo que según ellos era un farsante, era Dios encarnado? ¿Por qué les molestaba eso? Les molestaba porque Pablo estaba trasladando la promesa de ellos en el Nuevo Testamento al mundo entero. Los judíos proclaman y reclaman su exclusividad como pueblo escogido. Ellos no reconocen a la iglesia cristiana, ellos no reconocen a Jesucristo como el Hijo de Dios. Eso le costó a muchísimos cristianos en el primer siglo la muerte.
Cristianos que fueron perseguidos por los judíos, cuyas conexiones políticas y económicas hicieron que la misma Roma los empiece a perseguir. Hermanos, en su tiempo, Roma era el país más politeísta del mundo. Y era Roma el país que enseñó y proclamó un sistema de libertad de culto nunca antes visto. Porque a los romanos les molestaban los judíos, perdón, les molestaban los cristianos. Los romanos no hacían persecución a los judíos, hacían persecución a los cristianos. ¿Por qué? Por influencia de los judíos. Los judíos realmente les molesta tremendamente el ver este versículo 11 como el Señor les anticipa que su nombre eventualmente va a ser en tiempo real proclamado en todas las naciones. Versículo 12, y vosotros lo habéis profanado mi nombre. Cuando ustedes dicen inmunda es la mesa de Jehová y cuando dicen que su alimento es despreciable. Ustedes judíos no quieren compartir mi mesa. Y aquí de nuevo se está refiriendo el Señor a lo que iba a ser conocido después como la Santa Cena. A ver, imagínese el cuadro de Da Vinci, ¿no? El clásico de la Santa Cena, con todos los discípulos que están solamente de un lado de la mesa y del otro lado de la mesa, tú que estás viendo el cuadro, tienes una silla con tu nombre escrito. E imagínate que tienes tus amigos judíos atrás que no solamente no quieren participar, tampoco quieren que tú participes de ella. Hay una fábula de Esopo que habla del perro del hortelano. El perro del hortelano es aquel perrito que ya no quiere comer, pero no quiere que nadie más coma de ese plato. Esa es la actitud judía con la Iglesia de Cristo. Y es una actitud evidentemente desde todo punto de vista aborrecible. Versículo 13. Habéis dicho además, oh, me fastidia esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, cojo o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Y la pregunta es retórica, pero es muy brusca, porque la respuesta aquí, el versículo 14, y es un versículo muy brusco, es, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Imagínate que a la señora que les comentaba, su pastor le diga esto. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Yo, dice el Señor, soy el rey del universo. No solo el rey de Israel, soy el rey del universo. El libro de Apocalipsis nos dirá después que va a haber un momento en que todas las naciones lo reconozcan. Jesucristo nos dice que va a ser proclamado su evangelio hasta el último rincón de la tierra. Filipenses nos dice que en su momento toda rodilla se doblará y toda lengua proclamará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Son puntos neurálgicos en el Nuevo Testamento que se refieren acá, que se refieren a la defensa del concepto de que Jehová nuestro Dios es el Dios de las naciones, es el amado de las naciones. Capítulo 2, verso 1. Ahora pues, sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis, versículo 2, si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Por si acaso, el contexto de todo lo que dice, no solo en el Antiguo Testamento, sino más bien en el Nuevo, también en el Nuevo, perdón, es muy importante. Hermanos, acá, y me gustaría, me encantaría estar en presencial con ustedes. Acá vemos un mensaje en todo el libro de Malaquías, en todo el libro de Malaquías, dirigido a un pueblo. Todo está dirigido a un pueblo.
Y si yo les preguntara en este momento y pudieran responderme, y yo les preguntara, ¿quién es este pueblo? Ustedes me dirían, es el pueblo de Israel o el pueblo de Judá. Está bien, es correcto. Pero de todos modos, aquí el capítulo 2 dice lo siguiente: ahora pues, oh sacerdotes. O sea, a ver, de nuevo, ¿estamos hablando de un libro escrito al pueblo de Israel o estamos hablando de un libro escrito a los sacerdotes del pueblo de Israel? Y esto es una muy buena pregunta. Esto es una carta, un libro eh, escrito para que lo podamos compartir entre los pastores o escrito para que lo puedas predicar con el pueblo. Una excelente pregunta. Vámonos por un momento al libro de Éxodo. Vámonos por un momento al libro de Éxodo. El libro de Éxodo, capítulo 19, verso 4, nos da el contexto de lo que estamos hablando en Malaquías y el contexto para que lo podamos entender. El contexto de la identidad del pueblo de Dios. Este contexto arranca desde Génesis. En algún momento vamos a estudiar Génesis. Quisiera poder estudiar Génesis con ustedes. En el libro de Génesis, estudiar la creación y estudiar que el ser humano no es vacío, en otras palabras, no es vano, sino que tiene un propósito desde antes de la creación del mundo, es verdaderamente maravilloso y nos llena de alegría a todos. Pero el ser humano ha sido no solamente predestinado para acercarse al Señor, y esto no todos, los escogidos. El pueblo de Israel ha sido predestinado para otra cosa, una cosa verdaderamente maravillosa. Capítulo 19 del libro de Éxodo, versículo 4. La mayoría de ustedes conoce estos versículos del libro de Éxodo y algunos estoy seguro que hasta los han predicado, pero encontrar el punto de intersección entre Éxodo y Malaquías, les comento que no es algo sencillo de entrelazar, pero si lo entrelazas, prácticamente Malaquías podría estar como la continuación de Éxodo. ¿Para qué? Para que el uno explique al otro. A ver, capítulo 19, versículo 4. Israel está en el desierto, está arrancando a pocos meses, a 3 meses exactamente, de haber cruzado el Mar Rojo y haber escapado de la ira del faraón. El faraón ya no tenía mecanismos para poder perseguirlo. Israel estaba en medio del desierto y el Señor habla con Israel en el Sinaí. Versículo 4, capítulo 19, dice lo siguiente: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre mis alas de águilas y os he traído a mí. ¿Qué versículo más hermoso? Y te lo dice todo de forma muy completa. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Léase, ustedes acaban de ver lo que yo soy capaz de hacer, dice el Señor. Estos muchachos israelitas hace 3 meses eran esclavos y 3 meses han pasado para confrontar de nuevo con el Señor y el Señor les echa en cara lo siguiente y no es malo. Les dice, ustedes acaban de ver todo lo que he hecho con los egipcios, acaban de ver las plagas, acaban de ver abrirse el mar rojo y tragarse a todo el ejército del faraón, que en su tiempo era el mejor ejército del mundo. Ustedes lo acaban de ver. Ustedes acaban de ver la Pascua, acaban de vivir la muerte de todos los primogénitos y como yo, el Señor, ha cuidado a sus hijos. Acaban de ver cómo ha salido agua de la roca. Acaban de ver un montón de milagros, acaban de ver la columna de fuego que los está guiando en medio de la noche en el desierto. Acaban de ver eso. ¿Por qué? Porque yo, Jehová, los he tomado a ustedes sobre alas de águilas. ¿Qué es alas de águilas? Alas de águila significa protección. Los he protegido, los he cubierto bajo mis alas. Jesucristo no iba a usar la figura de alas de águilas. Jesucristo utiliza la figura de una gallina y dice,
¿Cuántas veces, Jerusalén, Jerusalén, los he intentado cubrir como una gallina cubre a sus polluelos y ustedes no han querido? Aquí Jehová es más directo porque su pueblo lo merece, su pueblo lo requiere y dice, yo soy un águila que quiere cubrirlos con mis alas. Yo los he cubierto, los he protegido de todo lo que ha caído sobre ustedes y los he traído a mí. Ahora están conmigo, son míos. Miren qué maravilloso. Versículo 5. Éxodo 19:5. Ahora pues, si es que, ese sí es condicionante, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Esto es una teología que los israelitas todavía estaban procesando. Cada una de las plagas de Egipto demuestra que el Señor Jehová es mucho más poderoso que todos los dioses de Egipto. El Señor confronta a Dios por Dios absolutamente a todos, uno por uno. Cada una de las plagas, las ranas, las moscas, el granizo, la oscuridad, confrontaba a una de las deidades egipcias y el Señor demuestra que Él tiene el control sobre todo. Los egipcios podían haberlo entendido desde el mismo momento en que Moisés convirtió la vara en una serpiente y como la serpiente de Moisés devoró las serpientes de los otros sacerdotes. Ellos podían haberlo entendido así, pero todos eran demasiado tercos para ver algo que era evidente. Aquí el Señor lo está colocando por su boca. Ustedes son mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Ustedes son los principales, porque mía es toda la tierra. ¿Qué significa ser su especial tesoro? ¿Qué significa estar cerca de Él? Saben, hermanos, aquí no se refiere y no está hablando el contexto de salvación. Está hablando el contexto de otra cosa mucho más fuerte. Versículo 6. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirán a los hijos de Israel. Repito, vosotros me seréis un reino de sacerdotes. El proyecto original de Dios era tener una relación con todos y cada uno de los miembros del pueblo, tener un pueblo entero de sacerdotes. Nosotros sabemos que posteriormente, por el corazón de ellos, por el corazón necio y duro de los israelitas, solamente se iban a consagrar los levitas para ser sacerdotes. El proyecto de Dios era que todo Israel sean sacerdotes. Saben, hermanos, es muy feo esto, lo que voy a decirles, pero el proyecto del Señor es también que en la congregación todos seamos sacerdotes, todos. Nosotros a veces, tal vez por el tema de que venimos de un contexto católico, nosotros generalmente aspiramos, y Pablo dice, el que aspira y el que busca ser pastor, buena cosa busca, algo así, y estoy parafraseando, por supuesto, pero en realidad todos nosotros deberíamos entrenar discípulos todo el tiempo con la idea de que toda la congregación se convierta en pastores, se conviertan en predicadores. Y alguien dice, pero pastor, no todos pueden predicar, amén, no todos pueden predicar en un púlpito, pero en la casa todos pueden predicar, en una mesa todos pueden predicar, todos deberían manejar la palabra al mismo nivel que un pastor. Todos deberían estar listos para ministrar a la gente, para ministrar a sus familias y ministrarse ellos mismos, porque eso es el plan original del Señor, tener un reino de sacerdotes y gente santa. Si ustedes guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro.
mi especial tesoro. ¿Cuántos quieren ser el especial tesoro del Señor? Pues guarda su pacto. ¿Qué es ese pacto? Y no me estoy refiriendo a este pacto del Antiguo Testamento. El pacto para ser su especial tesoro es creer en el Señor Jesús y aceptar que tienes un lugar en su mesa y un lugar que nadie te va a poder quitar. Ese es el nuevo pacto. Ese es el nuevo pacto. El Señor Jesús ha reemplazado tu lugar en una cruz y Él ha hecho un sacrificio que tú nunca podrías haber hecho. Él ha sacrificado la última gota de sangre por ti, por tu vida y por la mía. Y la sangre de Jesús hace que tú seas una nueva criatura. Nueva criatura eres, las cosas viejas pasaron. Malaquías, y vuelvo al profeta menor, vuelvo al libro de Malaquías, confronta a los sacerdotes. Y de nuevo la pregunta, ¿quiénes son los sacerdotes? Todos nosotros, los que tenemos una relación con el Señor, somos sacerdotes de una u otra manera. Algunos no lo aceptamos. Hermanos, el Señor no recluta soldaditos, quiere generales. El Señor, repito, no recluta gente para llenar bancas en la iglesia, gente muda y que lo único que sepa hacer es decir amén. El Señor quiere tener una relación individual con cada uno de nosotros. No te conformes con decir amén los domingos. No te conformes con ser una persona común y corriente de lunes a sábado y ponerte la mejor corbata, ir a congregarte los domingos y decir, bueno, soy salvo los domingos y el lunes es otra cosa. No te conformes con eso. Eso es patético, hermanos. Lo que tienes que hacer es buscar esto y tomar esto como el Señor lo ha puesto para ti. Tú eres un reino de gente santa. El Señor busca sacerdotes reales. Hemos visto en el anterior libro, el día de ayer, cómo el Señor corona como rey a un sacerdote, dejando de lado aquel que legalmente que le correspondía ser rey. El Señor quiere una persona que tenga relación con Él. Ese es el proyecto de Dios. Ese es el propósito para la vida de todos nosotros. Ser un reino de sacerdotes. Sacerdotes reales. Versículo 2, si no oyereis y no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros, maldeciré vuestras bendiciones y aún lo que he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Nosotros conocemos, y cuando digo nosotros, porque estoy seguro que ustedes también los conocen, espero que no sean las mismas personas, pero conocemos un montón de pastores, montones, más de los que quisiéramos, que no tienen un buen testimonio. Hay pastores que están en un púlpito y están predicando. Y la gente generalmente nos dice, no, hermano, no hay que hablar mal de los pastores. Está bien, no hay que hablar mal de los pastores. Está bien, lo acepto completamente. Pero date cuenta que esto lo que dice es muy fuerte. Yo voy a maldecir vuestras bendiciones. Todo lo que estas personas que no estén con un corazón conforme al corazón de Dios bendigan, no va a ser vendido, no va a ser bendito, no va a ser bendito. Todo lo que bendigan, en realidad, el Señor lo va a maldecir. Alguien dice, no, pero el Señor es fiel con sus siervos. Puede ser, pero te cuento una cosa. Aquí lo dice textualmente. Señores sacerdotes, ustedes que no han decidido de corazón dar gloria a mi nombre, dice el Señor, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros, maldeciré vuestras bendiciones. Ten cuidado con esto. Hermanitos, el Señor no te va a procesar, no te va a juzgar por lo que haces. Mira con lo que estoy diciendo. No te juzga por lo que haces. Te juzga por lo que sabes. Y si sabes, lo haces. En otras palabras, hay gente que puede estar haciendo ciertas cosas en la congregación, ciertas cosas en su vida, y las personas las hacen naturalmente. Pero hay un momento que viene un pastor como yo
y te dice que lo que estás haciendo lo estás haciendo mal. Y tómalo como palabra de Dios porque lo estoy leyendo textualmente. En ese momento ya no tienes excusa. Y en ese momento el Señor te va a juzgar por algo que sabiendo lo has seguido haciendo. Hermanos, esto es una responsabilidad increíble. ¿Dónde está tu corazón? Si tu corazón no ha puesto al Señor en primer lugar, no te metas a un púlpito a predicar y a bendecir a la gente, porque todo lo que salga de tu boca va a ser maldito. Eso dice aquí. No me lo estoy inventando yo, lo estoy leyendo textualmente. Versículo 3. He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados. Seréis arrojados juntamente con él y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, con los sacerdotes reales, ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo creo que lo han entendido. ¿Cuál es el destino de esos sacerdotes que pisotean el nombre de Jehová? Es revolcarse en el estiércol. Creo que más gráfico no se puede hacer. El Señor lo coloca de una forma muy brusca aquí. Y te cuento, y lo vuelvo a repetir, este libro no es el resumen, es la síntesis, es la compilación de todo el mensaje, de toda la teología, de todo el Antiguo Testamento. Esto es lo que verdaderamente tienes que manejar. Y esto es lo que verdaderamente te tendría que mover el piso, pastor. Versículo 5. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera y tuvo temor de mí y delante de mi nombre estuvo humillado. Y está hablando de Leví. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera y tuvo temor de mí y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Está hablando del perfil del verdadero siervo, del verdadero pastor. ¿Este perfil se ajusta a tu perfil? ¿Tú eres así? ¿O eres de las personas que están en los versículos de más arriba? Cada uno tiene que tener un ajuste de cuentas personal con el Señor. Versículo 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Pastor, eres el mensajero de Jehová de los ejércitos. Ese es el verdadero sacerdote. Y vuelvo a la línea. El Señor quiere que todos seamos sacerdotes. A alguien posiblemente se le ocurra, este mensaje solo es para los pastores. No, no es solo para los pastores. El Señor sueña y su propósito es que todos seamos pastores, todos seamos sacerdotes. El velo, hermanos, está roto, está roto. ¿Qué significa que el velo está roto? Que todos podemos ver al Señor cara a cara. No tenemos que elegir un sacerdote como en los tiempos judíos en que elegíamos un sacerdote una vez al año en suertes para que vaya al lugar santísimo a presentar la ofrenda. No, el velo está roto. Ya nada separa el lugar santo del lugar santísimo y todos podemos entrar a la presencia de Dios porque todos somos sacerdotes reales, porque el proyecto de Dios continúa con su iglesia. Personas que están destinadas a bendecir esta tierra. Nosotros, los cristianos, los hijos de Dios. Versículo 8. Mas vosotros os habéis apartado del camino, pastores. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto con Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de personas. Ustedes han discriminado. Ustedes no han guardado mis caminos, pastores. Pues bueno, yo también los he hecho viles y bajos. ¿Saben, hermanos? En la Edad Media,
Y realmente les he pasado este libro en digital. Yo les recomiendo leerlo. Se llama Historia del Cristianismo, del autor Justo González. Este libro, el tomo 1, dice, desde la era de los mártires hasta la era de los sueños frustrados. ¿Qué son los sueños frustrados? Este libro te cuenta la historia de las primeras cruzadas católicas. Fueron 10 cruzadas. Cruzadas fueron unos intentos de armar ejércitos para retomar Jerusalén de manos de los turcos. Las 10 fracasaron. Fue un desastre. La gente se unió voluntariamente a los cruzados, a los ejércitos cruzados. Eran ejércitos que tenían armaduras y una cruz por delante. Por eso eran los cruzados, que en el nombre del Señor Jesús fueron a intentar rescatar Jerusalén de manos de los impíos. Y la gente juzgaba que eso verdaderamente era una cosa por lo que valía la pena dar la vida. La gente no iba por interés económico, hermanos. La gente realmente se ponía la camiseta y decía, no puedo permitir que Tierra Santa caiga en manos de impíos. ¿Saben, hermanos? Hay mucha gente que hoy día, si hubiera una de estas cruzadas, no iría. No iría, porque juzgaría que su vida es más importante que una guerra religiosa. Lamentablemente, ¿esto por qué se ha vuelto así? En la Edad Media, la Iglesia Católica ha tomado decisiones políticas medio dudosas, medio extrañas. Prácticamente han aprovechado demasiado de su poder. Ha habido un momento en el año 1492 que Cristóbal Colón y su gente llegaron a este continente. Y ellos llegaron a una región en Centroamérica llamada El Salvador. Y lo primero que hicieron, en vez de construir un refugio o construir casas o construir un muro, fue construir una capilla. Ellos viajaban con un sacerdote católico y construyeron una capilla. Estos soldados, cuenta la historia, exprisioneros de la reina Isabel, construyeron una capilla porque para ellos lo más importante en un lugar era empezar a construir una iglesia para el Señor. Estoy hablando de catolicismo de hace 500 años. Poco a poco, los sacerdotes fueron abusando de su poder y lamentablemente el catolicismo entró en nuestro continente confrontando a la gente y representando a un Dios como un Dios cruel y malvado, como un Dios déspota, como un Dios que entraba por todo lado pisoteando, que no le importaban las personas. Y estoy hablando de los indígenas, que no les importaba. Es por eso que los últimos 100 años ha resurgido fuertemente las religiones indigenistas. Personas que han desempolvado cultos a la Pachamama. Hace 100 años no se conocía esa fiesta donde la gente va a Tiahuanaco y empieza a recibir las luces del sol y cosas así. Eso no se conocía. De hecho, cuando Poznansky descubre Tiahuanaco, y eso fue a principios del siglo XX, la Puerta del Sol estaba destrozada, estaba por un lado y por otro lado, y ellos la pusieron en un lugar arbitrario, no es el lugar original. De hecho, esa ceremonia ni siquiera era incaica, ni siquiera era aymara. Los tiahuanacotas vivieron en este continente hace aproximadamente 1900 años, 1500 años. Mucho, muy anterior al Tahuantinsuyo y mucho muy anterior al mundo aymara. Nadie sabe inclusive qué idioma verdaderamente hablaba la cultura tiahuanacota. Lo seguro es que no era aymara. Sin embargo, la gente se quiere agarrar de esas cosas porque están decepcionadas del Dios católico. Y lamentablemente identifican a nuestro Dios, al Dios evangélico, con el Dios católico. Y no me digan que es el mismo, podemos discutir mucho al respecto. El Dios católico, hermanos, es un Dios que ha puesto como vicario de Cristo, como único representante en esta tierra, al Papa. Y Martín Lutero decía, el Papa no es el representante de Cristo, lo somos todos. El Papa es el vicario de Satanás, decía Martín Lutero. Estudiar las reformas, estudiar eso.
estudiar todos los errores que ellos cometieron. Y lamentablemente, errores que en este tiempo nosotros como evangélicos los tenemos que asumir y pagar. Errores de gente que no quiere saber de la religión cristiana, no quiere saber del Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque esos sacerdotes fueron juzgados por el Señor y todo lo que ellos dijeron y todo lo que ellos hicieron lamentablemente resultó para maldición de la propia iglesia. Eso está cumpliendo específicamente lo que Malaquías nos está enseñando en su segundo capítulo. Versículo 9, por tanto, yo también os he dicho, viles, bajos ante todo el pueblo, así vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis ustedes acepción de personas. Esto es tal cual la historia de la Iglesia Católica. Ellos elegían cristianos de primera, cristianos de segunda. Ellos entraron en la gula católica, en la gula papal. Ellos vendieron indulgencias. Ellos cobraron porque la gente invierta dinero bajo promesa de que el dinero que invierta iba a servir para el rescate de sus parientes muertos que estaban en algo que ellos le llamaban purgatorio. Todas estas cosas, hermanos, han pasado en la historia y son barbaridades. Barbaridades que lamentablemente a nosotros como evangélicos protestantes nos han salpicado y que hoy en día tenemos que conocer. Versículo 10, no tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios, ¿por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de vuestros padres? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué eres malvado con tu semejante y en la iglesia? Versículo 11, prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cumplir en el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Versículo 13, así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Olvídate de la ofrenda. Hermanos, imagínate predicar esto, porque aquí está realmente toda la radiografía de la gula papal, predicar esto en los tiempos de Martín Lutero, en los tiempos que la Iglesia Católica se estaba forrando de oro. Por si acaso, no malinterpreten, no estoy hablando mal de los católicos. Estoy hablando de la historia de la Iglesia Católica, que es completamente diferente. Versículo 14. Pero diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Esa mujer de tu juventud tiene dos interpretaciones. Uno es la interpretación literal, que está hablando de adulterio. Y otro es la interpretación contextual, que está hablando de tu primer amor, en otras palabras, de tu primera congregación con la que has sido desleal. Versículo 15. No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia de Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. En otras palabras, respeta tu matrimonio, respeta tu relación. Verso 16, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. La figura de lealtad que el Señor nos enseña, que obviamente está refiriéndose a la relación que Él quiere que tengamos para con Él como sus hijos, la asemeja el Señor a la figura de lealtad que quiere que tengamos con nuestros cónyuges. En Estados Unidos, a los gringos les gusta hacer las estadísticas, ¿no? Y una vez en una revista ellos sacaron que el índice de divorcios dentro de las congregaciones evangélicas no era inferior al índice de divorcios fuera de las congregaciones evangélicas. Y lamentablemente hoy en día vemos eso.
Yo he conocido gente y en algún momento, en un sábado les he contado a algunos de ustedes, he conocido pastores que me comentan que han tenido la oportunidad de casar 2 o hasta 3 veces a la misma persona, con diferentes parejas. Y realmente tú como pastor tienes que darte cuenta de esto porque no es una prédica vacía, es una norma para el Señor. Y es que efectivamente cuando hay un matrimonio, y no es un dicho vacío, repito, es hasta que la muerte los separe. No es una cosa con la que puedas jugar, porque es un parangón que el Señor utiliza para enseñarnos cuál es la relación que Él tiene para con su iglesia y que nosotros tenemos para con Él. Verso 17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué hemos cansado? El Señor realmente en su retórica es espectacular. Él se mete en tu cabeza y Él verdaderamente responde las dudas que tú no podrías reconocer que tienes. ¿En qué hemos hecho cansar al Señor? En que decís cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Hermanos, esto es una locura, locura. ¿Por qué es locura? Porque muchos de nosotros hemos pensado así en algún momento. En otras palabras, yo he fallado. ¿Y qué? Dios es amor. Yo he fallado y Él me tiene que aceptar. Yo he fallado, pero Él me va a perdonar. Yo he pecado, yo he sido adúltero, engañó a mi mujer y Él me va a aceptar porque Él es amor. No puede contradecirse. No ve que la salvación no se pierde. Les estoy diciendo las cosas que he escuchado de montón de hermanos y algunas cosas más bárbaras todavía. Hay congregaciones en Bolivia que tienen miembros que son abiertamente homosexuales. Y estos miembros homosexuales son recibidos por pastores que nunca los han confrontado. ¿Por qué? Porque tienen el concepto de que Dios es amor y que yo no puedo rechazar al pecador. En otros países, esto en Bolivia no lo he escuchado todavía, no sé si ustedes, en otros países se están ordenando pastores homosexuales. La iglesia luterana, en una línea luterana, una de las iglesias madre, está ordenando pastores homosexuales en Alemania. Y realmente este tipo de cosas a uno lo vuelve loco. Y dice, ¿por qué? Y si le preguntas a uno de esos pastores, te dice, porque Dios es amor y Él me acepta como soy, no voy a cambiar. Hay una persona que dice, bueno, yo me identifico como mujer, me hago operar y todo, y el Señor me va a aceptar así como soy, perdón, como quiero ser. Porque yo, en mi corazón y en mi pecado, soy más importante que el Señor. Porque el Señor se ha equivocado conmigo. Yo era mujer, debía haber nacido mujer. Hermanitos, hay gente que piensa así. Y hay gente que inclusive, como pastores, enseñan a sus ovejas ese tipo de cosas. Hoy en día está de moda en Estados Unidos un género extraño que se llama las personas no binarias, que no se identifican ni como varón ni como mujer. Es otro tipo de homosexual, totalmente más desubicado. Y muchos de ellos están yendo a las congregaciones y amparados en las normas y leyes contra la discriminación que en este tiempo y en todas partes del mundo se sienten completamente protegidos y resguardados. Capítulo 3. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Hermanos, el capítulo 3 empieza a hablar de que el juicio se está acercando, que al Señor le ha llegado al colmo la maldad del hombre. El capítulo 3 es el resumen de todo lo anterior, no de Malaquías, desde Génesis. He aquí, yo envío mi mensajero. Hermanos, de esto hubiera querido tener información Isaías. De esto hubieran querido tener información todos los anteriores profetas. Esto lo está describiendo Malaquías. Es el anticipo de la llegada de Juan el Bautista, el mensajero.
Yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y el que está dictando esto es Dios mismo, delante de mí, Jesucristo. Jesús va a llegar y antes de él está enviando un mensajero para que lo anuncie. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta profecía se cumple completamente en el Evangelio, completamente. Es directa. Cerrar el Antiguo Testamento de esta manera, en este versículo, hubiera sido una cosa expectante, como para esperar lo que va a venir después. Pero la historia del Antiguo Testamento no termina aquí, continúa. Verso 2. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar, limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, a los sacerdotes, pastores. Los afinará como a oro y como la plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Él te va a enseñar lo que es la ofrenda y lo que no es. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Esto va a pasar después de su ministerio. Léase Nuevo Testamento. Verso 5, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, este anuncio no es algo oculto. Es muy textual, es muy directo. Este anuncio realmente no tienes que ser un teólogo para entenderlo. Este anuncio solamente faltaba que ponga Jesús de Nazaret aquí. Los estudiosos, los saduceos, los escribas, los fariseos tenían toda esta información, tenían mucha más luz de lo que pensábamos. Y ellos pesó más su propio orgullo para no aceptar a Jesucristo como su Salvador. Hubieron sacerdotes, hubo un Nicodemo, hubo algunas personas que se acercaron a él. Hubo un tal Jairo que vivió como y vio cómo su hija resucitó a una orden de Jesucristo. Y ni aun ellos estuvieron a los pies de la cruz por temor, por miedo a toda la presión social que seguramente en ese momento se les venía encima, porque esto está demasiado claro. Ahí, en el versículo 6, arranca hablando de los diezmos. ¿Por qué es tan importante los diezmos? El diezmo, hermano, y muchos de ustedes me han preguntado esto. Y los que no me han preguntado, estoy seguro que en algún momento me van a preguntar. Pastor, ¿hay que diezmar? ¿No hay que diezmar? ¿Qué dice aquí? Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y me dijeron, ¿en qué te volveremos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Y por si acaso, el concepto de diezmo, hermanos, es un parámetro. No es diezmo el 10%, es un parámetro. Es un parámetro que en un momento dado Abraham lo pone sobre la mesa y a él se le ocurre dar el diezmo de todo a un sacerdote llamado Melquisedec. Y de ahí los judíos empiezan a hablar de diezmo, diezmo, diezmo. Hermanos, en nuestras iglesias el diezmo sigue siendo un parámetro. Nada te impide dar más,
Nada te impide dar menos. Es un tema que tienes que verlo en tu corazón y en tu relación con Dios, por si acaso. Hay mucha gente que dice, yo gano 1,000 y cada mes aparto 100. Cada mes aparto 100, como si pagara el alquiler o los impuestos. Así no funciona. Hermanos, trae tus cosas al alfolí con toda alegría. Trae tus cosas al alfolí con toda dignidad, dignidad de aquel que está haciendo bien las cosas en esta tierra y aquel que por agradecimiento y por amor trae al alfolí lo que el Señor ha puesto en tu corazón y lo que el Señor tú piensas que va a aceptar. Todo lo que hemos leído acerca de ofrendas en este libro es muy fuerte, hermanos. No le traigas lo peor. No te conformes con el diezmo. Nadie te impide que le des aguinaldo entero. Esto es un parámetro. Alguien dice, yo no quiero dar diezmo, ¿por qué no doy a los pobres? El Señor ha puesto en tu corazón eso, pues, bueno, no te estoy autorizando, ni mucho menos. Es una cosa que tú vas a dar cuentas con Él. ¿Realmente tú piensas que el Señor tiene necesidad de tus recursos económicos? ¿Realmente tú piensas que tú tienes necesidad de los aplausos que vas a recibir de los huérfanos en el caso en que les des cosas? Hay mucha gente, como les mencionaba, que va a la iglesia a poner sus ofrendas solamente para recibir aplausos. Esperemos, Señor, que realmente el Dios te proteja y proteja tu corazón para que no caigas en ese gran pecado. Y ese pecado se llama ni más ni menos que orgullo, no otra cosa. ¿Robará el hombre a Dios? Verso 8. Pues vosotros me dijisteis ¿en qué? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación entera, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí. Hay alimento en mi casa. Probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El contexto, hermanos, no está solamente enfocado al dinero y eso tenemos que tenerlo muy claro. Está en tu vida, está en tu santidad, en tu testimonio, en todo lo que realmente significa tu corazón, lo más importante que le pertenece a tu rey. Versículo 11. Reprenderé también por vosotros, y sigue hablando de la ofrenda, al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque es tierra que se ha convertido en una tierra de sacerdotes que saben administrar ofrendas, de sacerdotes que saben administrar ministración, de sacerdotes que verdaderamente han aprendido a tener el corazón de Dios y compartirlo. Verso 13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué hemos hablado contra ti? El Señor habla de tus diezmos y ahora va a atacar tu boca. Esto es una base de lo que después Santiago iba a hablar en su carta acerca de la lengua, que es tan peligrosa siendo tan pequeña. Y aquí lo dice de esta manera. Verso 14, ustedes habéis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y en que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. En otras palabras, porque hay que respetarlo. Y parece un complemento de lo anterior. Verso 15, decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. A ver si me dejo entender en el verso 15. A ver si lo pueden entender. El corazón del hombre, y especialmente del hombre boliviano, es un corazón completamente comparativo. Nosotros, por alguna razón, pienso que cultural, estamos muy acostumbrados a compararnos con otras personas.
Y generalmente nosotros, bolivianos, se nos ocurre la genial idea de compararnos con personas que son peores que nosotros, posiblemente con la idea de sentirnos menos peores. Aquí lo dice textualmente. Bienaventurados son los soberbios. En otras palabras, les va bien a los que son soberbios. Soberbia quiere decir una persona llena de orgullo. Y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que han tentado a Dios y han escapado. Señor, toda esa gente malvada está impune. ¿Por qué te agarras con nosotros? Hay gente peor y le va bien. Una cosa que los cristianos latinos pienso que tenemos es que realmente observamos al mundo y vemos que el mundo no es tan malo, porque si fuera malo les iría mal. Resulta que a los malvados les va bastante bien. Y es una cosa que tenemos en nuestro corazón. No quiero utilizar la palabra envidia, pero es envidia. Es envidia del destino de los malvados. Verso 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí mi especial tesoro. Serán para mí mi especial tesoro, dice Jehová de los ejércitos. ¿Sabes, querido? Muchos de nosotros pensamos que esos malvados les va bien, que todos los que roban, los que hurtan, hay narcotraficantes, hay ladrones, hay personas que venden niños y se hacen ricos y pensamos que les está yendo bien. Pero la promesa acá del Señor es, haz lo que te digo y yo voy a hacer lo que tenía en mente contigo desde el principio de los tiempos. Te voy a convertir, como dice Éxodo, y lo dice aquí textualmente, vas a ser mi especial tesoro. Especial tesoro. ¿Qué es un especial tesoro? Es lo más valioso que tiene el Señor y algo que Él mismo ha jurado que lo va a cuidar, porque eres escogido, eres especial, eres único y valioso. Eres su especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. El Señor está ahí como un padre, con un padre en justicia, como un padre que te ha permitido acercarse a su presencia para demostrarte amor y para demostrarte que puedes ser perdonado. Que hagas lo que hagas, no has perdido tu lugar en la mesa que Él ha predestinado desde antes de la creación del mundo para ti. Versículo 18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. En ese momento, en el momento en que realmente estés conmigo, vas a darte cuenta que no tienes que envidiar al malvado. En ese momento vas a diferenciar la diferencia entre el bien y el mal. ¿Se dan cuenta que esto es una referencia a Génesis? Es una referencia a la tentación de la serpiente. Cuando la serpiente le dijo a Eva, ¿sabes por qué el Señor no quiere que comas de ese árbol? Porque si comieres de ese árbol, vas a poder diferenciar el bien y el mal. Vas a poder ser como Dios. Eso es una mentira aterradora. El Señor te puede dar ese discernimiento de diferenciar el bien y el mal. A eso se llama sabiduría. Y la base de la sabiduría es el temor de Dios. Y eso viene a partir de su palabra, no otra cosa. Capítulo 4, el último capítulo de todo el Antiguo Testamento. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, significa leña. Aquel día que vendrá los abrazará, significa incendio. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni una raíz ni una rama.
se van a incendiar hasta las raíces. Mas, verso 2, a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollasteis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos, ustedes son mis escogidos, van a estar protegidos, no van a vivir esto. Verso 4. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para toda Israel. Y está hablando de los 10 mandamientos. Está hablando de la ley. Verso 5. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. El verso 6, hermanos, es el último versículo del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento arranca con Génesis 1:1, hablando que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Todos lo conocemos. Y el último versículo va a cerrar este libro, este gran libro llamado Antiguo Testamento, que es la porción más grande de toda la Biblia, con un versículo extraño. Y dice, él, Elías, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Se han dado cuenta que este versículo es una amenaza? Hay una amenaza final. Qué extraño, qué tenebroso y da temor. ¿Por qué el Señor cerraría todo el Antiguo Testamento con una amenaza? ¿Y quién es Él? El que hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. En el texto, leyendo linealmente, parecería que habla del profeta Elías, pero leyendo doctrinalmente, sabemos que Él es Jesucristo. Es aquel que ha venido a dividir, pero aquí dice que ha venido a volver el corazón de los padres hacia los hijos. Jesús dice, mi evangelio los va a dividir, padres contra hijos, hermanos contra hermanas. En aquel día que todo va a ser una confusión y en aquel día en que realmente el Señor pueda separar a sus escogidos. Relación padre-hijos y hijos-padres es algo completamente diferente. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en todo. Es el único mandamiento con promesa. Y el Señor, al cerrar todo su libro, que tiene profecía, que tiene escatología, que tiene muchísima, muchísima sabiduría e historia, termina cerrando con un versículo orientado a la educación de padres e hijos. Porque para el Señor lo más importante, solo por debajo del individuo, es la familia. Respeta, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en todo, para que tus días sean prosperados sobre la tierra. Y tú, padre, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y cuidado que no cumplas esto, porque aquí dice, no sea que yo venga y hiera toda la tierra con maldición, a causa de un pecado familiar. Es realmente hermoso el poder haber compartido este último libro con ustedes. Espero realmente que tener la oportunidad de llevar otra asignatura y la oportunidad de hacer otro tipo de estudios con este sistema, versículo a versículo. Y verdaderamente, pues, que el Señor los bendiga
Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Me despido de esta manera de todos los que me están escuchando por YouTube.